partir de ahora. Estamos, ¿eh? Estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros esta charla. El profesor arquitecto Aníbal Benato es docente de taller de diseño de la Facultad de Arquitectura de la UNE, igual que nosotros, ¿no? El grupo de Resistencia. Nuestra sede está en la ciudad de Resistencia y la charla que va a dar el arquitecto Aníbal Benato está referida a problemáticas o cuestiones de la ciudad de Resistencia, aunque en algunos puntos va a, ¿cómo es? A hablar de temas generales, ¿no?, que nos ocupan a todas las ciudades de Latinoamérica, obviamente. Así que lo escuchamos un poquito y después va a haber un ratito para consultas, si es que alguien quiere hacer preguntas y demás. Pero los invitamos a disfrutar de la charla, que siempre salen muy buenas. El resto de los datos del currículum de Aníbal se les vamos a pedir que los cuente él nomás, ¿sí? Bienvenidos a todos. Te escuchamos atentamente, Aníbal. Bueno, muchas gracias. No es que haya mucho más para decir, además de mis tareas docentes, participo en proyectos de investigación, sobre todo asociados a temas urbanos y de espacio público. Y voy a presentar primero, compartir la charla. No sé si ya se está viendo. Sí, Aníbal, se ve perfecto. Bueno, bueno, la charla esta se titula Resistencia en cuestión, aproximaciones para pensar la ciudad. Y me gustaría, o sea, estas charlas en realidad son mejores si las damos presenciales porque podemos vernos y podemos preguntar o interrumpir de manera más natural. Pero le pido a los chicos que cualquier pregunta, consulta, interrumpan, levanten, pongan la manito para avisar que quieren preguntar algo, porque la idea no es que sea solamente una locución de mi parte, sino de plantear temas para ponerlos como en discusión, ponerlos en juego, digamos, en esta presentación. Unas aclaraciones previas. Esta charla surge en el taller virtual en red, en este taller virtual en red, eh, sobre todo con la mecánica que tiene el taller de encontrar una problemática en la ciudad. O sea, problematizar la ciudad como disparador de propuestas para trabajar en eso. Y un poco era la palabra de no usar la palabra problema como disparador, era como tratar de ver siempre el lado malo de la ciudad, cuando una ciudad puede tener también cosas buenas. Entonces, esta charla había surgido en función de eso, en cambiar la problematización por ponerla en cuestión, ¿no? En cuestionar la ciudad sin necesariamente tener una mirada negativa sobre la misma, ¿no? Y así surgió, digamos, esta propuesta. Tiene tres partes.
Voy a tratar de ir rápido, pero el que quiera interrumpirme o que aclarar alguna cuestión, bienvenido, ¿no? Vamos a tener una introducción, una serie de aproximaciones que proponemos, de momentos que ponemos en cuestión y algunas conclusiones como para darle un cierre. Y la primer placa nos muestra, nos pregunta qué forma en nuestra mente la imagen de resistencia o la imagen de la ciudad donde estemos, ¿no? Cuando nombramos la ciudad, cuando pensamos en la ciudad, vienen a nuestra imaginación una serie de imágenes, de sentimientos, de cuestiones que conocemos o desconocemos de la ciudad, que forman una especie de opinión en una imagen, resumida en una imagen de esa ciudad, ¿no? Y podríamos decir que siempre que vemos una ciudad nos damos cuenta que hay cosas que no deberían ser eh, como son. Yo estuve viendo algunas de las postales que, que ya, que ya están subidas y hay un montón de cuestiones sobre los problemas de la ciudad, contando las cosas que no deberían pasar en la ciudad o que deberían ser de otra forma, ¿no? La ciudad tampoco es como dijeron que iban a ser los que hicieron su trazado, los que hicieron su diseño. Eh, Tampoco la ciudad de hoy es como la de ayer, no es como la ciudad que fue, y seguramente no va a ser como la ciudad que va a ser mañana, ¿no? Resistencia o la ciudad es como es, ¿no? Es de una forma. Entonces podríamos decir que la ciudad es un concepto cambiante y también incompleto y polisémico, es decir que eh, siempre se está completando cosas en la ciudad, están cambiando y van tomando diferentes sentidos, diferentes significados, es lo que significa esa palabra polisémico, ¿no? Cada uno le va dando distintos significados y significados que van cambiando con el tiempo, ¿no? Los lugares tienen un sentido hoy y mañana pueden tener otro. Entonces tomo esta frase de Guillermo Bertrand que dice, desde sus técnicos a sus poetas, desde sus habitantes a sus pintores, defensores o detractores, la ciudad siempre aparece conformada más de ideas que de piedra y hormigón. Y del libro de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, tomo un pequeño párrafo de una de las visitas que hace el protagonista, que va visitando las ciudades, cuando visita la ciudad de Tecla, que es una ciudad que está siempre en construcción. Él pregunta, ¿no? A los habitantes, ¿qué sentido tiene este construir? ¿Cuál es el fin de una ciudad en construcción si no una ciudad? ¿Dónde está el plano que siguen, el proyecto? Y ellos le contestan, te lo mostraremos apenas termine la jornada, ahora no podemos interrumpir. Y el trabajo, eh, al caer la noche, cuando termina, le dicen, y es una noche estrellada, le dicen, este es el proyecto, ¿no? Un poco invitando a que la ciudad siempre es algo que se imagina, aun cuando su realidad sea de una permanente construcción, de una permanente transformación, aun cuando no tenga ese... Ah, no sé si se pasaron dos, pues está bien. Ahí hay una imagen que seguramente ustedes en parte reconocen y en parte no. No sé si alguno se anima a contestar qué es lo que estamos viendo. Bueno, yo no los veo, así que no sé si alguno quiere contestar o no. Hay allí un obelisco que por lo menos para los que somos de Argentina sabemos dónde está ubicado, pero hay una serie de, de muros en demolición que no solemos entender. Y muchas veces olvidamos, o todavía o no lo sabemos, que el obelisco fue construido no en medio de una avenida, sino en medio de una manzana, ¿no? Y
y luego se construyó la avenida, ¿no? Lo que conocemos con la 9 de julio de Buenos Aires, se fue demolido luego de la construcción del obelisco. Esto para tener una idea de que la ciudad, aunque parezca que cambia poco, a veces puede cambiar mucho, y cambia de una manera muy sutil, muy lenta, muchas veces, pero mantiene siempre algo de lo anterior. Esta es una frase de Ludovico Quaroni, hablando de la ciudad, que ahí está en italiano: la città sono diventate brutte perché abbiamo smesso di soñarle, que significa que la ciudad se ha vuelto fea porque hemos dejado de soñarla, ¿no? Un poco remitiendo a Italo Calvino y esta ciudad cuyo plano era la noche estrellada, ¿no? La idea de soñar la ciudad, de verla como algo positivo que podemos alcanzar intentando proyectarla. Y en otro párrafo, el mismo Italo Calvino dice que cada ciudad recibe su forma al desierto que se opone. Esta ya es la segunda parte de la charla, que vamos a hablar un poco de a qué desierto se opone cada ciudad, ¿no? Y podemos decir que aún en su estadio más inicial, la ciudad establece un borde que la diferencia del resto del territorio. Es decir, que la primera categoría de análisis, cuando hablamos de ciudad, es que el territorio urbano es un fragmento del territorio donde está implantada esa ciudad. Entonces vamos a ver esta noción de territorio. Y tomo acá prestada la idea de Jorge Silvetti, un arquitecto argentino que vive en Estados Unidos, el estudio Silvetti Machado, por si alguno después quiere buscarlo, tiene muy lindos proyectos. Él hizo este mapa tomando una foto satelital y marcando en celeste todos los cursos de aguas que podía ver. Ríos, riachos, lagunas, lagos, etc. Resaltando los espacios fluviales o acuáticos que se encontraban, ¿no? Entonces él dice que el territorio de Sudamérica es una Sudamérica fluvial, es un territorio anfibio prácticamente, ¿no? Y en la frase él dice: habitamos en el agua y no en la tierra, un agua que no es llana superficie marina, sino intrincada madeja de ríos. Y tan lejos no está. La imagen que vemos a la izquierda es de los paleocauces, los distintos cursos que ha tenido el río Tragadero y otros cercanos, no recuerdo bien los otros riachos, al norte de Resistencia, ¿no? Y a la derecha estamos viendo las terrazas de inundación del río Paraná, la ubicación de Resistencia y Corrientes respecto a eso. Y abajo un río en Bolivia, y vemos cómo ese río cambia los cursos y va generando las lagunas formadas por los paleocauces que quedan todavía inundados durante algún tiempo. Y es la manera en que conocemos el territorio donde está asentada Resistencia, precisamente. A la izquierda es un cuadro de Le Corbusier, que dibujó luego de su recorrido en avión desde Buenos Aires hasta Asunción en 1930, donde quedó impresionado, digamos, por los ríos y por la enorme fuerza de todo este territorio fluvial que fue recorriendo a lo largo del Paraná. Y parece ser como que el cuadro que dibujó es, en este caso, la avenida Sarmiento de ingreso a Resistencia, cortando, digamos, el curso del río Negro. Y el primer punto donde quería detenerme era este desierto, a donde se ha asentado nuestra ciudad y otras del territorio
chaqueño. Y quería mostrar este mapa de 1866, donde se muestra, digamos, todo el territorio norte de la Argentina y parte de Paraguay. No sé si llegamos acá a Bolivia, mostrando todo lo que estuvo ocupado, y en el centro del mapa era lo que se llamaba el Gran Chaco, y como no había nada para marcar ahí, no había pueblos, no había caminos, se puso una gran leyenda descriptiva del mapa, ¿no? Y un poco esta era la idea de, al no tener mucho conocimiento de este territorio, era un gran desierto, ¿no? La conquista del Chaco se llamó la conquista del desierto verde, porque no era tan desierto, había bastante verde, había bastante bosques. La forestal después nos da cuenta de que sí había mucha vegetación, y tampoco era tan desierto de población, porque sí había pueblos que habitaban esos bosques y esas llanuras. Y entonces esto es lo que podemos llamar la invención del desierto chaqueño, sobre esa idea de desierto, de falta de, de conocimiento. Hay una frase ahí de Trinchero que dice: las fronteras de la nación se pretenden también fronteras de la razón, ¿no? No solamente era un vacío de desconocimiento, sino lo irracional, lo inimaginable sucedía en ese espacio vacío. Y sobre ese espacio había que avanzar, eh, sobre todo después de la guerra de la Triple Alianza, donde se disputaban territorios con Paraguay en esa zona, ¿no? Y en una carta que escribe Roca a Fontana, dice: la solución de uno de los grandes problemas de la patria, la conquista y población del Chaco, esa gran sombra en el mapa luminoso de la República. Ese mapa que mostrábamos al inicio era, ¿no?, ese gran vacío, era una sombra, era algo oscuro, era algo temible, hasta que no sea conquistado y dominado, ¿no? Y Fontana, que fue uno de los que tuvo que dibujar el plano final de lo que era el Chaco, y tuvo que eh, enfrentar en batallas a varios grupos indígenas. Cuando termina su trabajo, escribe: estoy en Rivadavia, queda el Chaco reconocido, he perdido el brazo izquierdo, pero me queda el otro para firmar el plano del Chaco, que he completado en esta excursión. Y Roca, en relación a la proeza que hace Fontana, dice: el misionero de la civilización y del progreso de la República Argentina marca con su sangre la huella del hombre libre a través del Gran Chaco. Su brazo mutilado señala ya y para siempre el rumbo verdadero que seguirán las generaciones en busca de territorios feraces donde reunirse para construir grandes pueblos, ¿no? Quedaba el Chaco finalmente incorporado a la idea de nación, y sobre esa nación había que fundar ciudades, ¿no? Entonces, podemos llamar ahora la invención, si el otro era la invención del desierto, esta es la invención de la ciudad. Esta es la frase que ya vimos de Bertrand, ¿no?, de las ideas. Y estas ideas se ponían sobre un territorio fluvial, como bien plantea Silvetti. Este es un mapa dibujado, un croquis, sobre varios mapas que muestran las lagunas originarias de la ciudad, y algunos cursos de agua importantes. Están marcadas las rutas, la ruta 11, la ruta 16, el cruce en la plaza, lo que sería la plaza central de la Fundación de Resistencia, para tener una idea de la ubicación. Y dice por acá a la derecha Yacaingüí, que era la manera en que los indios
de la zona llamaban a esta región, esta zona de la costa, que quiere decir como tierra arrugada, porque había albardones y lagunas que hacían que subía y bajaba hondonadas pequeñas en todo el territorio, como si estuviera arrugado con todos los cauces o paleocauces de los ríos, ¿no? Y la colonia Resistencia se va a fundar en el interfluvio del Río Negro y el riacho Arazá al sur, el Río Negro al norte y el riacho al sur, en una zona que salvaba las inundaciones ordinarias, no así las inundaciones extraordinarias. A la izquierda podemos ver un perfil exagerado para poder tener una noción de las distintas terrazas de inundación del lado chaqueño. La hondonada del medio es el río Paraná y a la izquierda, a la derecha tenemos las alturas donde está la ciudad de Corrientes. Ahí vemos una de las razones por qué en las grandes inundaciones Resistencia se llega a inundar, porque está en la segunda terraza de inundación. Acá vemos el plano fundacional y la ciudad que se fue expandiendo por fuera de ese plano, ¿no? Esta es la idea de la colonia Resistencia, ¿no? Tenía una geometría muy específica, una especie de anillos perimetrales. En lo que vemos en el centro, los esquemitas del centro, lo celeste del medio es la zona pueblo, lo gris es la zona de quintas, y lo otro es la zona de chacras o lotes rurales. Todo esto bajo una cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro, con un diseño de calles, con veredas anchas. Entre línea municipal y línea municipal, una calle normal hay 20 metros. Y después tenemos avenidas y bulevares. Todo esto con un sentido higienista del urbanismo de la ciudad, que fue creciendo y expandiéndose a partir del ferrocarril, con un ideario extractivista del territorio, ¿no? Había que explotar los bosques, llevarlos hasta puerto y poder exportar los productos que se manufacturaban. Es hablamos de una geometría versus geografía, porque la cuadrícula inicial del pueblo se va a extender a todo el territorio, y a partir de esa cuadrícula va a ir fundándose las otras colonias. Hacia arriba vemos en 1890 y 92 Margarita Belén y Colonia Benítez. Abajo 1916 lo que es Fontana, 1906 ya lo que es Barranqueras con el puerto funcionando. Algunos elementos que van a definir esta geometría va a ser el plano, la traza, el amanzanamiento, el tipo de parcela, la edificación, las tipologías arquitectónicas, la imagen urbana como percepción global. Y a la derecha podemos ver las distintas tramas de otras ciudades, cómo cada trama va a caracterizar una manera de apropiación, una manera de construir el hábitat urbano en distintos territorios y distintas miradas sobre el territorio. Y acá vemos unos anagramas urbanos que arma Armel Tarón, que lo que hace es desarmar todo el amanzanamiento a partir de estos mapas generales, que son como mapas Noli, hay llenos y vacíos. Los llenos son los espacios privados, los blancos son los espacios públicos, todo lo que serían las calles, las plazas, los parques, todo lo que tenga acceso público. Y esto los desarma y las clasifica, armando un nuevo cuadro de la ciudad con
una clasificación sobre todos los espacios que componen la ciudad. Y sobre eso se arman también estos rompecabezas, donde los chicos rearman la ciudad como a ellos les parece, ¿no? Y queda definido otra cuestión. Es una forma de ver la ciudad de otra manera. Entonces, esta ciudad que propone el tema del Arquisur, del cambio, tenemos en Resistencia un montón de aspectos, de proyectos que no se llevaron a cabo, que hablan de cuánto podría haber cambiado la ciudad llevando algunas de estas cuestiones a la realidad. Uno es el proyecto de 1915 del ingeniero Gancedo, que planteaba un canal para ubicar el puerto de Resistencia, donde ahora está la Laguna Argüello, a la manera que estaba planteado en la ciudad de La Plata, otra ciudad de fundación higienista. O en 1951, el arquitecto Madusi plantea conectar las lagunas, permitiendo que no haya aguas estancadas, digamos, en esas lagunas, para mejor salubridad de la ciudad. Un proyecto muy parecido al de Gancedo. En 1951 ya teníamos todo un área industrial instalada en Barranquilla, funcionando. O, este último, del Plan Thompson, que es un poco pensar la ciudad a futuro. Es una ciudad pensada a 50 años, ya un tiempo cumplido, pero podemos ver cómo se anticipó no solamente al primer puente Chaco Corrientes, sino también al segundo. Todo el crecimiento de lo que ahora llamamos el área norte de Resistencia, o Santa Catalina en Corrientes, está todo planificado. Y lo más interesante es que Thompson plantea romper esta cuadrícula, sobre todo del lado chaqueño, esta cuadrícula territorial, siguiendo las distintas líneas del territorio, tratando de seguir las pendientes, la hidrografía, de una manera mucho más amigable de lo que pretendía la rigidez geométrica del momento fundacional. Otras ideas sobre esta planteada de la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia, y el gran polder que terminó definiendo el área urbana de Resistencia, que es un muro de defensa que rodea la ciudad y que permite controlar, en caso de crecientes extraordinarias, la crecida del río Paraná. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna cosa que quieran comentar, algo que me olvidé, algo que falte. Continúo. Bueno. Seguimos entonces. Esto es una especie de guía que tenemos del trabajo del taller virtual. Es a tratar de armar la capa dura a partir de la observación que cada uno de los equipos tiene que hacer, ¿no? Cada grupo va a discutir sobre los problemas vinculados al tema principal del workshop, que es de transformaciones. A partir de una observación de la ciudad, a partir de un recorrido que se pueda plantear sobre la ciudad, y de tratar de ir poniendo en el superponedor cada una de estas cuestiones que se analicen, ¿no? Tratar de construir esta problemática, o de tratar de construir la cuestión de la ciudad, ¿no? como problema de diseño.
Esto en todo caso lo explicamos mejor al final. Estos son 5 problemas que plantea François Choi sobre los que tiene que enfrentar el urbanista o los investigadores del urbano. Uno es la carencia de datos que permitan explicar el contenido cualitativo del núcleo urbano. Esto cuando hablábamos al inicio de imaginar la ciudad, de pensar la ciudad, esa imaginación no puede ser catalogada taxonómicamente o ponerle números cuantitativos a cuestiones que tienen que ver con una interpretación mucho más subjetiva, ¿no? Pero que existe y que podemos trabajar sobre eso. El otro problema, la necesidad de una reflexión más profunda sobre la arquitectura con respecto a la ciudad. No pensar tanto en el objeto arquitectónico como algo aislado de la ciudad o algo aislado de su entorno. Toda la arquitectura siempre es contextual, siempre establece una relación, aunque sea de indiferencia, pero el problema no es tanto qué tipo de relación, sino no tener conciencia de que existe esa relación. Abordar la problemática que se vive intensamente en nuestros días, cuando una vez más a menudo encontramos que los proyectos arquitectónicos no se ajustan a forma alguna de la ciudad, ¿no? Consecuencia de lo anterior. El problema de pasar de los modelos de ciudad que a veces tan rigurosamente construimos con abrumadora información a la presencia misma de la ciudad, al habitar en ella. Muchas veces sucede que al hacer uso de los espacios nos damos cuenta de que habíamos seguido una serie de reglas olvidándonos de la vivencia del ser humano, lo que propone Jangel con ciudades a escala humana. Y finalmente, encarar el problema de la inexistencia de una convención social que nos permita dominar unitariamente a los hechos urbanos, ¿no? La ciudad tiene múltiples actores que tienen a veces diferentes intereses y que tenemos que encontrar la manera de poder trabajar articuladamente para tener una ciudad más justa, más ordenada, más equitativa para todos. Quería mostrar este jeroglífico en el antiguo Egipto. Sé que ahora ya no dan más Egipto como tema de historia, de arquitectura, por lo menos en la facultad. Sin embargo, este jeroglifo de egipcio está contando de cómo es la ciudad, ¿no? Y este símbolo, el círculo que representa el lugar, la comunidad de las personas, la organización política y la identidad cultural. Mientras que la cruz representa los flujos, el intercambio, las movilidades. Y también la cruz representaba el ordenamiento urbano que tenían los egipcios, con una cuadrícula y con un sistema muy organizado, muy ordenado. La síntesis de los lugares y los flujos se realiza en el espacio público. O sea, por eso está en el centro el encuentro de 4 esquinas, de 4 manzanas, es el ejemplo, ¿no? El lugar de la cohesión social y de los intercambios. Y dice, si un lugar puede definirse como espacio de identidad relacional histórico, un espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Un mundo así, prometido a la individualidad solitaria, a lo efímero, al pasaje, a eso que no deja huella, ¿no? Finalmente los seres humanos somos animales gregarios y necesitamos poder vivir en comunidad. Entonces, lo que planteaba un poco el ejercicio de problematizar la ciudad es tratar de recorrer la ciudad, pero un recorrido que permita leer la ciudad, ¿no? Entonces traía un poco acá la figura del flaneur, como se dice en francés, del paseante, pero no es el paseante que tiene un objetivo en sí, sino que él pasea por gusto, por tratar de descubrir la ciudad, por tratar de encontrar
algo interesante en la ciudad, es el que observa la ciudad, las transformaciones, que no se deja seducir ni por vitrinas ni por otros intereses más que el placer de caminar y descubrir y dejar librado a la imaginación y al divagar el tiempo que hace ese recorrido, un poco la actitud que tenemos que tener para, para leer también nuestra ciudad, relacionado con esto de la teoría de la deriva, de deambular por la ciudad y sentirse atraído o desanimado por atracciones particulares, encontrar eso que nos gusta y lo que no nos gusta de la ciudad y tratar de, a partir de eso, tematizar algo que nos permita luego actuar o proyectar, ¿no? Para ir terminando, algunas conclusiones o inconclusiones, ¿no? Heidegger nos dice que no construimos para habitar, sino que es porque habitamos que construimos. No, lo hacemos, muchas veces lo pensamos al revés, pensamos que primero tenemos que construir una casa para luego habitar la casa, o tenemos que construir una ciudad para luego habitar la ciudad. Sin embargo, es porque habitamos primero, es porque construimos. Y como vamos a construir, respetando esa manera de habitar, esa manera de ser en el territorio. Entonces, Jaime Lerner nos dice que la ciudad no es el problema, es la solución. Y García Canclini, que siempre habló de los imaginarios urbanos, dice: debemos pensar en la ciudad a la vez como lugar para habitar y ser imaginado. Las ciudades se construyen con casas, parques, calles, autopistas y señales de tránsito, pero se configura también con imágenes. Imágenes que también imaginan el sentido de la vida urbana, como las novelas, las canciones, las películas, los relatos de prensa, la radio y televisión. Las ciudades no se hacen solo para ser habitadas, sino también para viajar por ellas. Viajar no solamente en el sentido físico, sino también en la imaginación. Entonces podemos mostrar algunas imágenes de resistencia, contando las cosas que salieron bien, o las cosas que le dan cierta característica a la ciudad, que expresan su manera de ser. Hasta una imagen también donde se expresa su población, a veces en disonancia con las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, ¿no? Una ciudad que tiene mucho para ofrecer y también mucho para resolver todavía, sobre todo porque es una de las ciudades más pobres del país y que tiene estas caras que muchas veces no queremos ver, no queremos reconocer, pero que en algún momento vamos a tener que resolver, ¿no? Y hablando de transformaciones, unos 5 años atrás, la pandemia ponía en jaque la ciudad, el espacio público se volvía un espacio enemigo, un espacio controlado, un espacio donde existía el peligro, hasta de muerte. Las calles se cerraban, no se podía circular, la ciudad era la enemiga de la vida, ¿no? Una ciudad que tiene resistencia, estos túneles verdes generados por sus amplias veredas donde se pueden plantar mucha vegetación, pero que también al olvidarse que se pavimentó sobre las lagunas vuelven porque el agua tiene memoria, el río quiere recuperar su territorio, ¿no? Y ahí tenemos un montón de problemas en la ciudad. Entonces, este recorrido que pretende leer la ciudad, ¿no?, también nos plantea alguna pregunta, ¿no? ¿La ciudad se puede leer o la ciudad se puede escribir? ¿No? Y si se puede leer, se podrá escribir, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces sus elementos gramaticales, su sintaxis y su semántica? O sea, ¿cómo se debería ordenar esta manera de escribir y de leer la ciudad? ¿Con qué sentido? ¿Con qué significado? ¿No? Y Walter Benjamin
Dice, importa poco no saber orientarse en la ciudad, perderse en cambio en una ciudad como quien se pierde en el bosque requiere aprendizaje. Y tal vez ese es el aprendizaje que nos falta. Y ahí terminamos. Muchas gracias.